Hoy en Mesa para Dos se sienta Toño Palacio. Bienvenido, Toño. Hola, muy buenas, Mariano. Toño Palacio, cocinero, cortador de jamón, yo creo un personaje versátil de la gastronomía aragonesa. Personaje en el buen sentido. Bueno, pues bienvenido. Y Gracias. hoy te vemos sin chaquetilla, te vemos, aunque has venido con chaquetilla, que la llevas siempre, casi siempre en la mochila. Sí, a veces que por si acaso. Te vemos sin chaquetilla, te vemos sin cuchillos de por medio, porque vamos a hablar de quién es la persona que está detrás del perfil gastronómico. Muy bien. Así que, bueno, para empezar, ¿tú eres de Zaragoza? Soy de Zaragoza. Soy Zaragoza. nacido en Zaragoza. ¿Sin pueblo, con pueblo? Tengo pueblo, que es el pueblo de mi padre, que se llama Vespén, que para la gente del mundo del vino y sobre todo los viejos del lugar, aunque algunos se me enfadan, Vespén para muchos es conocido como la cuna del somontano. Vale, es muy conocido por los vinos. Provincia de Huesca, eso sí. Provincia de Huesca, sí, al ladito de Angüés. Al ladito de Angüés. Perfecto. ¿Y tú te crías aquí en Zaragoza? Correcto. ¿De qué barrio eres? Bueno, a mí me gustaba decir que de las Fuentes, pero bueno, digamos que sí, un poco del centro. Para entendernos, entre San Miguel, toda esta zona de la Madalena y las Fuentes. Muy bien. Ese es mi barrio. Y San José también, porque mis abuelos vivían ahí, entonces iba mucho por ahí, por San José, ahí arriba, donde el canal. Y llega un día que decides estudiar cocina. Vale, esto es así y no es así. ¿No es así? No. Yo, por desgracia para mis padres, desde muy pequeño decidí que no estudiaba mucho, ¿vale? Entonces yo sí como era antiguamente, ¿no? Que el que nacía en casa de pastores nacía entre el ganado. Yo nací en la hostelería. Mi padre y mi tío, hosteleros de toda la vida. Mi tío, jefe de cocina. Mi padre, lo que sería jefe de sala. Y no solo eran hermanos, sino que eran los mejores amigos. Todo lo hacían juntos. Y tenían lo que era el restaurante Pirineos, en Cogullada. Entonces yo me crié entre cocina, sala, y siempre me llamaba la atención. Curiosamente siempre había dicho que jamás me dedicaría a la hostelería. Pero caí con todo el equipo, obviamente. Claro, habías visto la parte sacrificada de la hostelería, los horarios. Claro, yo veía la parte sacrificada de mi padre y de mi tío y de los trabajadores también de ahí, pero veía también la relación, pasión, ¿no? Claro, y veía la relación con los clientes. Ese gusanillo que... Sí, veía cómo se trabajaban las cosas. Yo alucinaba y flipaba cuando veían, yo qué sé, pues yo me acuerdo perfectamente cómo traían el pulpo y cómo se cogía el pulpo, se pesaba. No sé, yo con esas cosas ya alucinaba, claro, les cosía preguntas, porque ten en cuenta que era desde que nací, ¿vale? Entonces la verdad es que ahí empezó mi escuela. ¿Trabajaste con ellos? Sí, eran otros tiempos y los niños podían trabajar si no eran buenos estudiantes. Entonces yo, pues muchos de mis periodos vacacionales, cuando no coincidía con las vacaciones también de mis padres, pues para tener al niño un poco controlado y me imagino que para que supiese un poco lo que consistía la vida real, pues había que ir a currar. Entonces me tocaba tanto sala como cocina. ¿Y recuerdas el primer día que fuiste? Ya como no ayudar, sino decir... vas a trabajar. Sí, recuerdo muy bien y además yo empecé yendo a echar una mano en la cocina. Y recuerdo muy bien, claro, yo veía a los cocineros y a los ayudantes de cocina y me encantaba, ¿no? Como cocinaban, claro, te quedas con esa parte, ¿no? Y terminar el plato, claro, que es lo que me ocurrió a mí. O sea, mi tío me puso un saco de patatas, un balde y un cuchillo. Y venga, el niño a pelar patatas, que obviamente pues yo ya sabía pelar alguna patatilla o algo así, pero obviamente te llevas muchas veces media patata. Casi en vez de un restaurante fuiste a un cuartel, ¿no? A pelar. Pues un poco como ese mito famoso de a pelar patatas. Y yo me acuerdo, claro, estamos hablando de las manitas de un niño, vírgenes. Y yo me acuerdo, claro, que terminé aquel saco de patatas, mira las manos así como con heridillas, así reblandecidas del juguillo de la patata, tal. Y digo, tío, que ya he terminado. Y me dice, vale. Y se fue y de repente me aparece con otro saco de patatas. Obviamente no pude terminar ese saco de patatas, pero al día siguiente volví. Al día siguiente volví y mi tío ya me puso a otra cosa, que fue algo similar a lo de la patata. Ya no recuerdo qué, pero bueno, ya era como que habías pasado unas cosas que eran necesarias. Y a mí ya me enganchaba.
Me enganchaba las conversaciones, los géneros, alucinaba mucho con las técnicas. Y he de decir que también, aparte de la hostelería, yo he aprendido también mucho de la cocina por parte de mi madre, que mi madre era enfermera, y de mis abuelos. Mi abuelo era muy cazador y mi abuela cocinaba la caza muy bien. Entonces es como que siempre me ha gustado todo eso. Hablas de la caza, vivías en un restaurante, te criaste en un restaurante. ¿Cuál era ese plato preferido para ti? Te lo digo porque tendrías mucho para elegir. Pues mira, de niño había algo que me flipaba, que era una milanesa, un escalope de ternera. Ver cómo lo trabajaba José Luis, que se llamaba el cocinero, ver cómo trabajaba, cómo cogía el filete de ternera de la pieza, con la cuchilla, lo cortaba, lo aplastaba para estirarlo y reblandecer la carne, cómo fabricaba, bueno, cómo hacía el empanado, le hacía unas marquitas con el cuchillo, que ahora mismo todas esas cosas quedan a veces como muy viejunas, pero luego la realidad es que los servicios que están volviendo son los servicios viejunos. Vuelve la coctelería, vuelven los desespinados de pescado, que te voy a contar yo del steak tartar, de los soufflés, de un montón de cosas que, claro, yo veía que en otros sitios no se hacían. Y yo las veía ahí en el restaurante, era un restaurante de polígono, pero claro, un restaurante de polígono en el que tenías la parte de arriba, muy de menú del día, snack bar, no sé qué, pero la parte de abajo era el restaurante de carta, donde se cerraban muchos negocios y venían lo que ahora se llaman los peces gordos, ¿no? Y los servicios eran espectaculares. Los camareros bien uniformados, educados, nada invasivos. Cualquier duda de un cliente, yo me acuerdo de estar ahí asomado ahí a la puerta batiente. Entonces, pues eso me encantaba. Y a mí, cuando José Luis tenía un poquito de tiempo y me decía, ¿quieres que te prepare algo? Yo le decía un escalope. Escalope con patatas de verdad, ¿eh? De las que sabías pelar ya. Sí, pero ellos las pelaban mejor y me hacía más ilusión las que pelaban ellos. Hablamos siempre del primer día de un restaurante. ¿Recuerdas el último día de ese restaurante? Pues es que a mí me pilló ya teniendo mis propios negocios fuera de Zaragoza. Y lo recuerdo, bueno, ya mi padre y mi tío ya eran mayores, mi tío entró en edad de jubilación, pero además pues ya mi padre pasó por un cáncer y al salir de aquel cáncer es cuando ya dijeron, se acabó. Fueron unos tiempos muy duros en los que ya se vislumbraba que se avecinaba una crisis muy gorda. Esto estaba en el polígono de Cogullada y el polígono de Cogullada tuvo unos años muy duros, desapareció mucha empresa que se fue a otros polígonos nuevos que se estaban abriendo y entonces ya pues obviamente se dieron cuenta de que no, ya vale, o sea, es muchísimo el trabajo y queremos vivir un poquito más. Entonces recuerdo la época del cierre, pero obviamente yo no estaba aquí para ese cierre. Independientemente, yo me alegré mucho de que mi padre y mi tío pudiesen disponer de tiempo. Sí. ¿Tú estabas en Jaca? Yo estaba en Jaca, correcto, sí. Que mucha gente piensa que yo soy de Jaca, porque desde niño llevo yendo a Jaca, tengo muchísimos amigos en Jaca y he tenido negocios en Jaca, claro, sí. 15 años, ¿no? Me comentabas. Sí, casi 15 años, sí. Sí. Muy duros en cuanto a la pelea. Un chaval joven que yo estudiaba ingeniería agrícola y bueno, por circunstancias de la vida, pues abro estos negocios, hago lo que siempre dije que no iba a hacer, que era dedicarme a la hostelería. Y me enganchó, pero obviamente pues también, pues bueno, la juventud, la sangre, cosas que yo ahora mismo recomiendo a todo el mundo que deben hacer, que es fórmate. Fíjate que yo ya venía de la hostelería y tenía detrás a mi padre, a mi tío, que te aconsejaban y tal, pero bueno, aún así, pues eso, ¿no? Fue duro, pero fue muy bien. Disfruté muchísimo, conocí a gente maravillosa y a día de hoy sigo conociendo a muchísima gente maravillosa. El negocio se lo quedaron unas personas maravillosas que además les va de cine. Sigo visitándoles, o sea que todo muy bien. Y haces las maletas y vuelves a casa, vuelves a Zaragoza. Sí, vuelvo a Zaragoza porque el negocio que yo monté en Jaca era un negocio un poco diferente. Yo estoy muy metido en el mundo del vino, también en el mundo, como te he dicho antes, ¿no? Sala y cocina. Y yo detectaba pues, que el hacer más de lo mismo, aparte de que a mí no me iba a entretener, me iba a crear mucha competencia
Y a mí me apetecía pues, que la gente en una población como Jaca pudiese disponer de más cosas. Recuerda que estamos hablando de épocas donde las carreteras... Claro, ¿qué años estamos hablando? Pues mira, yo creo que inauguro en 2003. 2003. Sí. Claro, las cosas no eran como son ahora por muchos motivos. Entonces, claro, yo me encontraba con que tenía una oferta de vinos muy diferente y mucho más amplia que la mayoría de los sitios, una oferta gastronómica con ingrediente y producto también un poco fuera de lo normal, también haciendo mucho guiño a lo local, y a veces me pasaba de frenada, porque yo tenía la suerte de tener una gran cocinera, Pilarín, a la que masacraba con venga, Pilarín, ¿qué podemos hacer? ¿Pero qué podemos hacer? Claro, con todo cosas tradicionales. Una cocinera de las que sabían cocinar todo, pero sobre todo, lo de siempre. Y recetario de casa también. Y a mí eso me volvía loco. Entonces, claro, al final era una mezcla en la que para centrar un poco a tus clientes tenías que contarles lo que hacías. ¿Qué se me ocurrió? Pues yo hacía como catas maridadas, yo me iba a Francia una vez al mes a comprar géneros, tal. Y entonces al final hacíamos ahí como pequeñas formaciones divertidas para que la clientela o clientela potencial o mi clientela habitual probase cosas que hacíamos. Y de ahí es donde de repente empiezan a llevarme para formar equipos de la competencia, y también pues una clienta me llama para su centro formativo. Y empiezo con la formación, aparentemente se me da muy bien, y llega un momento que estoy desbordado con los negocios y desbordado con la formación. Coincide con la famosa crisis post-Expo y todo este rollo, y al final decido, pues bueno, traspaso mi negocio y sigo a saco con la formación. Y es un capítulo de mi vida del que estoy súper orgulloso, tanto el de los establecimientos como el de la formación, de la cual me desligué como acción principal hace muy poquito. Sigo formando. Hoy, por ejemplo, he estado en cafés y bares dando unas formaciones, mañana tengo que volver, pero me apasiona. Me apasiona formar a la gente y me apasiona formar a la gente desde fuera de lo que son las pizarras, los libros y esas cosas. Que la gente acabe tocando, haciendo, probando y que al final es como conoces. Cuando decías, tenías claro de pequeño que no te ibas a dedicar a la hostelería. Lo tenía clarísimo. ¿Y qué querías ser? Wow. Yo tengo dos pasiones. Una de ellas es una afición que muchos que me conocen saben que la sigo practicando, que es la música. O sea, ¿sigues tocando? Sí, sigo tocando. ¿Tocas, cantas? Toco y canto. Y soy fanático del rock and roll. Nunca te abandona el rock and roll. Es en lo que puedes confiar siempre. Sigo tocando, sigo cantando. Lógicamente lo hago por afición. Pero mi gran pasión, mucho más allá incluso que la gastronomía, mi gran pasión es el campo y la naturaleza. Me apasiona. Yo quería ser zoólogo, yo quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Yo quería ser de los que hacen los documentales, de los que se van a vivir 6 meses en mitad de la selva para estudiar no sé qué animalillo o no sé qué pájaro, y pasar penurias, pero estar ahí constantemente viéndolos. Y obviamente pues no me he dedicado a eso. Bueno. Pues me dedico a guisar estos animales. Has pasado a la siguiente pantalla. Correcto, sí. Pero bueno, el tema de la música, por ejemplo, ¿llegaste a tener tu grupo? Sí, oficialmente toco en 3 bandas. En 3 bandas. Y seguimos en activo, ¿eh? Seguimos en activo. Alguno igual me estaba yendo y dirá... Iba a decir un taco. Porque, claro, tengo muy poco tiempo para ensayar. Ya. Pero la suerte que tenemos es que a nivel por dedicarse a la música es una entelequia en este país y casi en el mundo, sobre todo si no te dedicas a ciertos tipos de música. Es muy costoso, requiere muchas horas de ensayo, cada concierto que das es una barbaridad. Mover amplificadores, guitarras, instrumentos, prepárate el setlist, todo tal. Entonces yo ahora, pues bueno, ya no discuto tanto con las bandas como antes porque todos tienen familias, hijos, trabajo. Entonces ya está más claro que no siempre se puede decir que sí a todo lo que nos ofrecen. Pero sí, yo he tocado aquí, pues joder, yo he tocado aquí en el Rock and Blues, en la Casa del Loco, en la Z, la Ley Seca, por hablar sitios de Zaragoza, en Huesca, en la Edén, en un montón de sitios.
Qué bien. Y alguna BBC, alguna boda bautizo comunitario de algún rockerillo también nos ha tocado. Sí, sí, sí. Me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Tú eres un poco como ese personaje de Los Simpson o de me recordarán de tal. A ti también te pueden recordar Como por... Troy McClure. Oh, eso es, a ti también te podrán recordar como cortador de jamón, porque Sí. además de es tu otra, la BBC también, bodas, bautizos y comuniones también. De esas hago muchas, de esas hago muchas. Y además, y animo a la gente, por favor, que siempre pongan un cortador de jamón en su evento. No hace falta que me pongáis a mí. Hay un montón de cortadores buenísimos en Zaragoza, en Aragón y en España. Además, somos tierra de jamón, jolín, jamón de Teruel. ¿Vale? Tenemos una denominación de origen protegida, jamón y paleta de Teruel. Pero además también se hacen otros jamones. Se hace jamón en el Somontano, se hace jamón por aquí cerquita. Y nada es comparable al servicio de corte de jamón en una boda. Nada. Acabas sí o sí siendo lo más demandado y lo que la gente quiere. ¿Te gusta más cortarlo o que te lo corten? Joder, me gustan las dos cosas, pero cortarlo me apasiona. Sí. Cortarlo me apasiona. Fíjate que es una cosa que descubrí también de niño. A la vez, yo mi primer plato de jamón lo cortaría con unos 12 años, una cosa así. Creo que tengo la imagen más o menos de ese plato de jamón, que no estaba mal cortado viendo lo que hace la gente por ahí. Veo cómo lo hago, obviamente, ahora, no tiene nada que ver. Pero yo ya flipaba con aquello. Y poco a poco empecé con el mundo del corte de jamón. Empecé a formarme en el mundo del corte de jamón. Empecé yo a formar y a la vez a formarme. Y sigo formando en corte de jamón y sigo formándome en corte de jamón. Una cosa importante para la gente, me da igual, cocina, sala o fontanería. Siempre se aprende. Es increíble lo que puedes aprender de la persona que menos te lo esperas, del establecimiento que menos te lo esperas o del curso del que menos te lo esperas. Y hoy en día tenemos más acceso que nunca. Entonces empecé a formarme y llegó un momento que dije, jolín, si me gano muy bien la vida con esto, si defiendo muy bien el producto, si tal. Pero yo mismo pensaba, jolín, es jamón, ¿no? Esto al final tendrá un recorrido, no es como el vino, que también he trabajado mucho con el mundo del vino, que tienes un montón de tipos distintos y tal. Decía, bueno, el jamón al final esto se acabará. ¿Qué va? Es apasionante. Cada jamón es una cosa nueva, es un espectáculo. Así que a comer jamón y a tratar a cortadores de jamón. Te ha llevado incluso hace unos días, estabas en Nueva York cortando jamón. Sí, estuve en noviembre haciendo unos cortes de jamón en eventos privados. Y la verdad es que bueno, me pregunta mucha gente qué tal, cómo ha ido, y yo siempre digo, pues bueno, un poco objetivo cumplido, pero sobre todo por parte de quienes te llaman, porque fue un exitazo. Imagínate cómo fliparon ahí los neoyorquinos que iban a los eventos con los cortes y descubriendo nuestro jamón, que no es prosciutto. Prosciutto también está muy bueno. Cuando dices que has estado en Nueva York cortando jamón, tal, no sé qué, tiene que ser un poco... ¿Me está tomando el pelo? ¿O cómo...? No, llevaban detrás mío un tiempo. Yo hablo idiomas, Mariano, y sobre todo el inglés. Lo hablo, se podría decir que igual de mal que el español, ¿vale? Entonces, también aprender idiomas, contratar a cortadores de jamón y aprender idiomas. Y cortadores de jamón que sepan idiomas. Eso es perfecto, pero dejad un hueco también para los que no saben idiomas. Entonces llevaban un tiempo, me vieron haciendo un show, una cata para extranjeros y querían. Luego además pues apareció una persona que era un amigo en común y bueno, tirando desde ese hilo. Y al final, pues bueno, llegamos a un acuerdo y aproveché el viaje para hacer alguna cosita más y tener reuniones, entrevistas y todo esto. Y ya te digo, un súper éxito y muy bien. Fliparon, me trataron como a un rey y yo les traté a ellos como a reyes. O sea, que... Qué bien. Muy guay. ¿Qué es lo que te gustaría cuando eras pequeño? Ya me lo has contado. El tema de la naturaleza, Sí. la música. ¿Y ahora qué te gustaría ser de mayor? Ay, que me gustaría ser de mayor. No hacerme tan mayor y a estas velocidades a las que antes jamás pensaba que iba. Y ahora muchas veces digo que mayor soy, que mayor me hago. Soy un apasionado de los viajes. Me encanta viajar, que acabo viajando haciendo lo mismo. Si es que al final soy más simple que un sidral, que decía mi abuelo. Me sigue gustando las mismas cosas. Me sigue gustando la naturaleza, me sigue gustando la música y me sigue gustando la gastronomía. Me encanta viajar. Reconozco que a lo mejor es que como me he hecho viejo y la melena sufro más. Me encanta viajar a sitios donde no hace frío. Y conozco muy bien Asia.
Y me encanta hablar con las abuelitas, aprender a cocinar, me gusta que me lleven a pescar, me gusta meterme en cocinas de restaurantes. Probar frutas extrañas. Sí, claro, sí. Probar un montón de cosas extrañas. Jolín, si se lo comen ellos, ¿por qué no me lo voy a comer yo? ¿No? A ver, cuidado con la seguridad alimentaria, pero eso es un poco lo que más me gusta y de hecho es un poco hacia donde he encaminado mi vida profesional. Me lo puedo permitir y entonces yo ahora pues parte de un volumen importante cada vez más de mi trabajo es poder trabajar y viajar y conocer otros sitios y además con la suerte de trabajar viajando con el jamón, soy un fanático de los productos de Aragón y obviamente de España. Me encanta los eslogans como el de alimentos nobles que había antes, el del sabor de verdad, ese me encanta el de sabor de verdad, porque nuestras cosas saben, se identifican en Aragón. Pero me encanta el de España, el país más rico del mundo. Es que es verdad, estamos en el país más rico del mundo. Entonces, es que, ¿qué más que te voy a decir? Pues es que tengo la suerte de que yo un día trabajo con Ternasco de Aragón, al día siguiente trabajo con la IGP Cerdo de Teruel, otro día melocotón de Calanda, otro día estoy cortando un jamón de Teruel, otro día estoy cortando un guijuelo. ¿Y qué no puede faltar en tu despensa, en tu nevera, de todos estos productos aragoneses que mencionas? Soy fanático de la cebolla de Fuentes de Ebro, cebolla dulce de Fuentes de Ebro, que lógicamente es de temporada. Que te la comes hasta en las migas, ¿no? La pongo me encanta. A ver, a mí me encantan unas buenas migas y hay veces que soy el típico toca narices, iba a decir otra cosa, y en los establecimientos digo, oye, perdona, ¿tenéis cebolla de Fuentes? Muchas veces te dicen que sí, pero luego no es de Fuentes, ¿eh? Ahí también, bronca. Le digo, ¿me puedes poner un poquito de cebolla con un chorrín de aceite y sal gruesa para comérmelo con las migas? Me encanta. Entonces, en mi nevera siempre hay cebolla dulce, siempre hay ajos, me parece que el ajo es el mejor condimento que existe. Siempre tengo picante, más de uno cuando esté escuchando esto se va a reír, porque me conocen. Yo voy muchas veces a establecimientos donde directamente con el pedido, ¿no? Con la comanda, directamente ya me traen el botecito de picante. Tengo muchísimos picantes. No, me da vergüenza decir la cantidad de picantes que puedo tener en mi casa. Que no te dé vergüenza. Pues brinco los 70. 70 tipos distintos de picante. Me encanta. Entonces, eso es lo que tengo como de base, aceite de oliva virgen extra. En mi casa no hay otra cosa que no sea aceite de oliva virgen extra. Desde luego siempre tengo de Aragón, pero también me apasionan otros aceites españoles. Y obviamente jamón. Yo siempre tengo un jamón, una paleta. Hay gente que tiene en casa un jarrón, la mesa, ¿no? Del salón. ¿Tú tienes el jamón en la mesa? Yo tengo un jamonero con un jamón o una paleta, siempre, permanentemente. Sí. Sí. ¿Y cómo lo haces para no pasar cada vez y...? No, es que no lo evito, literalmente. A mí cuando en los cursos me preguntan y me dicen, oye, ¿cuál es el truco para que no se me seque el jamón? Digo, come todos los días un poquito de jamón. Come todos los días, además vas a vivir muchísimo más feliz y mucho más alegre, de verdad. Así es que es el producto gourmet más económico que existe, por favor. Has hablado de Bespen, Sí. tierra de vinos. Creo que llevas el tema de la uva hasta en la piel, ¿no? Sí, correcto. A pesar de que soy muy rockero, no soy el gran tatuado. Sí que llevo un tatuaje aquí en el que tengo mi viña, la que planté con mi padre, que la tenemos en Bespen. Viña Armaya, se llama el terruño, ¿vale? Y luego pues tengo tatuado un zorro, porque a los de Bespen se les llama la zona raboseros. Y... ¿Eres un raboso? Soy un poco un raboso. Sí, raboso, rabosa, que mi pueblo se dice rabosa. Y un poquito, pues bueno, al fallecer mi padre fue un poco el homenaje, ¿no? Que quise tener. Y sí, lo tengo siempre presente, claro. Y mi viña tengo la gran suerte de que son mis primos, Bodega Estrada Palacio, que si no lo digo reviento, los que gestionan la viña y utilizan la uva para hacer vino. Espectacular. Me gusta preguntaros con quién te tomarías una copa de vino y dónde. Con cualquier persona que me dé conversación abundante, porque yo ya ves que soy muy de... ¿De capazo? Sí, pero me gustan los capazos
aprovechables. Con sustancia. Sí, de verdad. O sea, no soy de los que rehúyen hablar de los temas polémicos, ¿vale? Pero sí que me gusta que si vamos a hablar de política, me gusta que me hables con sentido, ¿vale? Que me pongas de religión, lo mismo, de música, lo mismo, de comida, de vinos, lo que sea. Me gusta la conversación, me gusta aprender de las personas. Al fin y al cabo, de lo que más aprendemos es de las personas. Siempre, siempre, siempre. Yo de lo que más he aprendido es de las personas. De cada persona que conozco, y conozco un montón de personas, y tengo la suerte de llevarme muy bien con muchas personas, aprendo un montón. Y me iría de vinos, y de hecho lo hago, me voy de vinos con muchas de ellas. Y soy además de los que me encanta conocer gente nueva. Me encanta. Hay que reivindicar el bar para conocer gente nueva. Vale, o sea, que sería en un bar, por ejemplo. Sería en un bar o puede ser más tranquila o no sé. Pero desde luego sí que es con personas que no me tengan que esconder una forma de ser ni tenga que aparentar absolutamente nada. Me gusta la gente de verdad, independientemente de si son ricos, pobres, medio pensionistas, autónomos como yo o me da igual. Oye, ya para terminar, estamos a las puertas de la Navidad. ¿Qué le pides tú a Papá Noel y los Reyes Magos? Ay, ¿qué le pido? Que hay que escribir a la carta, ¿eh? Pues mira, pediría que se calmen un poquito las cosas, que todo este jaleo en el que estamos viviendo últimamente, estamos aquí ahora mismo en Heraldo, y solo tienes que abrir un periódico y ver las cosas que ocurren. Pediría que la gente aprenda a hablar mucho más, pero hablar mucho más con sentido y a escuchar. Está muy bien hablar mucho, pero está muy bien también escuchar cuando los demás hablan. Y salud para todo el mundo. Realmente, por lo demás, si tengo que pedir para mí, te pediría que me toque el número millón. Como es más un deseo que a los Reyes Magos. Como no juego y bueno, y sobre todo también, y por la parte que me toca y el sector en el que estoy, desde luego a los hosteleros, que les vaya muy, 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 muy bien, que la gente disfrute muchísimo con sus servicios y con su oferta gastronómica. Y a los productores agroalimentarios, que ahora también estamos, ¿ves?, con todo el problema de la peste porcina, tal, desde luego también que les vaya muy, muy, muy bien, y que sigan por esta senda. Estamos triunfando en Aragón ahora mismo, somos la envidia, te lo digo de corazón, somos la envidia, hacemos las cosas muy bien y tenemos unos productores agroalimentarios de calidad certificada y sin ella... increíbles, así que lo que pediría es que les vaya muy bien y a los demás les pido que sigamos consumiendo Aragón, ¿vale? Que merece la pena. Perfecto, pues muchas gracias, Toño, por conocer un poco más a ese cocinero rockero de melena pelirroja. Y pero bueno, eso... No, se lleva siempre. Eso te iba a decir. Y nada, ha sido un placer. Muy bien, igualmente, Mariano, un auténtico placer.